El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. La aducción de la figura se utiliza para trasegar agua entre dos depósitos. El primero de ellos se alimenta desde una aducción por gravedad que no aparece en la figura y tiene una cota en la base de la solera de 90 metros y 5 metros de máxima lámina de agua sobre la solera, ¿sí? Que ya vamos a explicar a continuación. La tubería llega al segundo depósito descargando a una cota de 75 metros por la parte superior del depósito. Se supone para el cálculo un factor de fricción de 0,015 y un diámetro de conducción de 400 milímetros en toda la longitud. Para lograr que funcione la instalación correctamente, se coloca una válvula de paso anular en la llegada al segundo depósito. Determinar, primero, cuál será el caudal máximo que podrá trasegarse manteniendo un nivel en el depósito de cabecera de 4 metros y asegurando una presión mínima de 2 metros de columna de agua sobre cualquier punto de la conducción. B. ¿Cuál será la pérdida de carga a introducir por la válvula y el grado de apertura de la misma? Y C. Apertura de la válvula que garantice una presión de 0 metros de columna de agua en el punto más crítico. A continuación nos da pues nuestro diagrama de la conducción, es decir, pues lo que nos comenta es lo siguiente, que nosotros en este punto vamos a tener ubicado un tanque. Vamos a tener ubicado un tanque que tiene una cota de solera, en este caso, de 90 metros, ¿sí? Y dice que en este caso puede llegar máximo a nuestra lámina de agua de 95 metros. ¿Estamos? ¿Qué más tenemos en este diagrama? Pues en este diagrama lo que tenemos va a ser las longitudes de cada una de estas tuberías, que lo vamos a poder leer en el eje X, ¿sí? Y además nos estaría dando, ¿sí?, cada una de estas cotas. Dese en cuenta. ¿Listo? ¿Sí? Cada una de estas cotas. ¿Estamos? ¿Sí? Y pues lo que nos dice también es que acá, en esta partecita, vamos a tener que colocar una válvula. ¿Listo? Vamos a tener que colocar una válvula para garantizar que el sistema funcione de una manera correcta. ¿Estamos? Si ustedes recuerdan, en el enunciado nos comentaba que voy a tener que colocar al final de nuestro tramo una válvula, ¿sí? Y en este caso nos está dando un ábaco en el cual voy a tener el grado de apertura de mi válvula en función del K sub V, ¿sí? Que en este caso, este coeficiente de flujo tiene las siguientes unidades: metro cubo sobre hora dividido para el kilopondio sobre el centímetro cuadrado, y esto elevado a la 0,5. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en este caso el K sub V teníamos la fórmula que el caudal era igual al K sub V raíz de delta P. ¿Estamos? Entonces, nuestro primer enunciado nos comentaba, ¿listo?, que calculemos nuestro caudal máximo cuando el nivel del depósito sea de 4 metros y garantizando una presión de 2 metros de columna de agua sobre cualquier punto. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Sí? Dibujemos nuestro tanque aquí. ¿Sí? Dibujemos nuestro tanque aquí. Y dice que en nuestro tanque yo voy a tener una altura de 4 metros. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que mis líneas de alturas piezométricas va a partir, en este caso, desde 94, desde una altura piezométrica de 94. ¿Sí? Y a continuación, lo que nosotros tenemos es que nosotros debemos garantizar una presión de 2 metros de columna de agua sobre cualquier punto. ¿Qué es lo que significa eso?
Si nosotros verificamos nuestro diagrama estaría, ¿sí? Nuestro diagrama nos estaría indicando primero las longitudes de las tuberías y a su vez nos está enseñando en el eje de las Y nuestra cota, ¿sí? Nuestra cota, y en sí nos estaría indicando nuestra presión manométrica. Entonces, lo que nosotros debemos es garantizar, en este caso, 2 metros de columna de agua, ¿sí? 2 metros de columna de agua, ¿sí? En cualquier punto de nuestra conducción. ¿Listo? Esos 2 metros de columna de agua deberíamos garantizar durante todo el lapso. Mínimo 2 metros de columna de agua. Entonces verifiquemos. Dibujemos nuestra línea de altura piezométrica, es decir, nuestra pendiente hidráulica. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros en el primer punto garantizamos esa presión, ¿sí? Esa presión de 2 metros de columna de agua, observamos que en nuestro segundo punto existen presiones negativas. ¿Qué quiero decir con eso? Que el funcionamiento en este sistema no va a ser de una manera óptima, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón sería, ¿cuál va a ser nuestro nudo más crítico al cual nosotros vamos a tener que garantizar los 2 metros de columna de agua? Entonces, si ustedes observan, nosotros deberíamos garantizar los 2 metros de columna de agua a este punto de aquí. Y si nosotros garantizamos los 2 metros de columna de agua a este punto, que podríamos llamarle crítico, ¿sí? A este punto que podríamos llamarle crítico, nosotros podríamos garantizar, en este caso, que todos los puntos de mi conducción, si ustedes pueden observar, va a tener por encima de los 2 metros de columna de agua. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a calcular Bernoulli, ¿sí? Vamos a calcular Bernoulli entre la lámina de agua, ¿sí? Y este punto crítico. ¿Estamos? Y ese punto crítico de ahí. Entonces, nosotros vamos a asignarles, en este caso, voy a llamarle el punto 1 y en este caso voy a llamarle un punto número 2. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es aplicar nuestra ecuación de Bernoulli entre el punto número 1 y el punto número 2. ¿Estamos? El momento en que nosotros encontramos estos dos puntos, ¿sí? Nosotros vamos a adquirir igualmente esta pérdida, ¿sí? Si ustedes observan, vamos a adquirir esa pérdida que debería involucrar nuestra válvula, ¿sí? En este caso sería la pérdida en la válvula, ¿sí? Y esto igualmente nos piden un literal calcularlo, ¿sí? Entonces primero comencemos con nuestro caudal máximo. Vamos a calcular Bernoulli entre el punto número 1, que es la lámina de agua, y el punto número 2, donde nosotros conocemos la presión que debemos garantizar. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿sí? Se debe garantizar 2 metros de columna de agua en el punto más crítico. En este caso estará ubicado a una longitud de 7.085 metros de cota. Confirmemos, ¿sí? Entonces nosotros estaríamos con lo siguiente. Tendríamos en ese punto justamente los 7.000. Desen cuenta. Podemos pintarle de otro color y tendríamos eso. Entonces nosotros tendríamos una longitud hacia el punto número 2, en este caso de 7.000. Y si nosotros nos ubicamos en este punto, tendríamos una cota de ¿cuánto? Nosotros tendríamos en ese punto una cota de 85. Como ustedes pueden observar en ese caso, en el eje de las Y. ¿Estamos? Entonces, hacemos la ecuación de Bernoulli entre el punto número 1 y el punto número 2. El punto número 1, que es la lámina de agua,
y el punto número 2 que sería nuestro punto crítico. Entonces tendríamos presión, velocidad, cota, presión, velocidad, cota, más las pérdidas por longitud de tubería y más las pérdidas, en este caso, por accesorios. Vamos verificando qué términos tenemos y qué términos no lo tenemos, ¿sí? Si ustedes, pues, en este caso pueden verificar, nosotros tendríamos lo siguiente, ¿sí? Presión 1. Pues chao, porque tenemos una presión atmosférica, ¿sí? Presión manométrica igual a 0. Hemos comentado en ejercicios anteriores, ¿listo?, que las pérdidas por velocidad son muy pequeñas. Cota 1 tendríamos. Presión en el punto 2, ¿sí? Recuerden que esta presión en el punto 2 debemos garantizar los 2 metros de columna de agua. Pérdidas por velocidad en nuestro punto 2 igualmente podríamos considerar aproximadamente 0, ¿verdad? Cota en el punto 2 lo tenemos, más pérdidas por longitud de tubería debemos calcularlas. Y si ustedes observan, en nuestro tramo desde el punto 1 hacia nuestro punto 2, no tendríamos accesorios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. Que igualmente las pérdidas por accesorios podríamos despreciarlas y nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Cota 1 es igual a presión en 2 más cota 2 y más las pérdidas por longitud de tubería. ¿Estamos? Verificamos nuestros datos y tenemos lo siguiente. En el punto número 1 tendríamos, en este caso, una cota de 94, ¿verdad? En mi punto número 2, una cota de 85. Y las pérdidas por longitud de tubería serían ¿de cuánto? De 7000. La longitud, claro está, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. 94 es igual a la presión que debo garantizar, que es 2, cota en el punto 2 de 85 y más las pérdidas por longitud de tubería, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos esta ecuación. 94, 87 y más el 8FLQ cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta. Y en este caso, ¿sí?, nosotros tendríamos un diámetro de 400 milímetros que nos anunciaba pues nuestro ejercicio. Entonces lo que yo puedo hacer es despejar en este caso, ¿sí?, y tendríamos lo siguiente. 94 menos 87, ¿verdad? ¿Sí? Tendríamos el momento en que despejo, en este caso, el caudal, ¿sí? Caudal sería igual a la raíz ¿de qué? De 7 que multiplica pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta, y dividido para 8FL. ¿Sí? Reemplazo cada uno de estos valores, 7 pi cuadrado, la gravedad 9,81, el diámetro, que nos decía el enunciado que es de 400 milímetros, sobre 8 por el factor de fricción y por la longitud. Si ustedes observaban, la longitud hacia el punto número 2 era de 7000. Realizando nuestros cálculos, el caudal máximo que podría pasar por nuestra tubería, garantizando una presión de 2 metros de columna de agua en el punto más crítico, ha sido de 0,090. ¿Sí? Justamente lo que comentábamos aquí. Entonces, el caudal máximo que puede pasar por nuestra instalación para garantizar una presión de 2 metros de columna de agua en el punto más crítico es de 0,090 metros cúbicos segundo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos pide a continuación? Veamos qué es lo que nos pide a continuación. Pues cuál será la pérdida que debe ingresar la válvula y el grado de apertura de la misma. Como habíamos comentado, nosotros tenemos nuestro tanque, ¿sí?, aquí. Nuestra altura, decía que nuestra lámina de agua podía subir 4 metros. Nuestra altura en ese punto sería 94. Y nosotros debíamos garantizar una presión mínima en el punto crítico de 2 metros de columna de agua, ¿sí? Justamente lo que tenemos aquí. Dense en cuenta que de este punto a este punto, si yo conecto un manómetro aquí, me estaría marcando los
2 metros de columna de agua. Entonces, lo que nosotros debemos encontrar es la pérdida que estaría generando nuestra válvula, ¿sí? Nuestra válvula estaría aquí. Esto, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos una válvula conectada aquí. ¿Estamos? Entonces lo que nos pide en este caso es encontrar esta pérdida en la válvula. Pérdida de la válvula. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer? Pues igualmente deberíamos calcular nuestra ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que calcular nuestra ecuación de Bernoulli, en este caso, desde el punto número 1, que sería nuestra lámina de agua, y tendríamos nuestro punto, en este caso lo podríamos llamar el punto 3, que sería a la salida de nuestra válvula, ¿sí? ¿Por qué a la salida de nuestra válvula? Porque ahí nosotros tendríamos que la presión sería una presión atmosférica, entonces podríamos ir eliminando valores. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? El momento en que nosotros calculemos nuestra pérdida, nos va a salir un valor aproximado de ¿cuánto? Como esto está a escala, y usted puede observar, nuestro resultado que vamos a obtener es que la pérdida en la válvula debería ser ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con algo, ¿sí? Entonces nuestra pérdida en la válvula nos va a salir 9 con algo. Entonces comprobemos, ¿sí? Como habíamos comentado, entonces debemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre la lámina de agua y la salida de la válvula. Y si ustedes verifican, la salida de la válvula estaría a una longitud de 10.000 metros. ¿Estamos? Entonces tendríamos presión, velocidad, cota, presión, velocidad, cota, más las pérdidas por longitud de tubería y más la pérdida por accesorios. En este caso, ¿sí? Si nosotros analizamos, vamos a tener lo siguiente. Presión en el punto 1, chao. Pérdidas por velocidad en el punto 1, chao, ¿verdad? ¿Qué más voy a tener? Cota 1, pues en este caso tengo que es un valor de 94, ¿sí? Presión 3, como está en la salida de nuestra válvula, sería presión atmosférica, chao. Velocidad en ese punto, igualmente chao. Y tendríamos cota en el punto 3, más pérdidas por longitud de tubería, y en este caso nosotros ya tendríamos conectado al final este accesorio que sería nuestra válvula. ¿Estamos? ¿Qué cota tengo en el punto 3? Si usted analiza nuestra cota en el punto 3, tenemos una cota de 75 y una longitud en el punto 3 de 10.000. Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente, ¿sí? Cota en el punto 1, 94, lámina de agua, es igual a la cota en el punto 3, 75, más las pérdidas por longitud de tubería, que sería 8 FL Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta, más pérdidas en la válvula, ¿sí? Y en este caso, nuestra única incógnita va a ser la pérdida en la válvula, puesto que nosotros tenemos los siguientes valores: 94, 75, 8, el factor de fricción nos dice que es de 0,015, multiplicado por la longitud que es 10.000, el caudal que está pasando para garantizar una presión mínima de 2 metros de columna de agua en el punto más crítico es de 0,090 al cuadrado, sobre pi cuadrado, gravedad, en este caso el diámetro es de 400 milímetros, 0,4 a la quinta. Más pérdidas por longitud de tubería, más pérdidas en la válvula, y lo único que nos queda es despejar en este caso nuestra pérdida en la válvula. Y sí, el momento en que calculamos nuestra pérdida en la válvula quedaría 94 menos 75 y menos las pérdidas por longitud de tubería.
que en ejercicios anteriores lo hemos calculado a través de nuestra aplicación hidráulica GSI. ¿Sí? Realizando esta sumatoria algebraica, nosotros vamos a tener, en este caso, una pérdida en la válvula de 9,196. Y si ustedes recuerdan, nosotros ya sabíamos un valor aproximado en este caso. Recuerden que teníamos 5, 6, 7, 8, 9 con algo. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a tener que la pérdida en la válvula ha sido de 9,196. ¿Estamos? El momento en que nosotros tenemos la pérdida en la válvula, a continuación lo que nosotros debemos calcular es nuestra apertura que debería tener la válvula. Y si ustedes recuerdan el abaco que nos brindó el ejercicio, teníamos la fórmula siguiente, ¿sí? Teníamos esta fórmula de aquí, que el caudal era igual a un K sub V raíz de delta P. Y nosotros, este delta P, ¿sí? Este delta P de aquí, podemos encontrarlo a través de nuestra pérdida en la válvula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este caso, nuestro delta P sería igual ¿a qué? A la pérdida de la válvula que multiplica el peso específico. Recuerden, el primer término de la ecuación de Bernoulli es presión sobre peso específico, ¿sí? Y si la pérdida en la válvula se obtiene en metros de columna de agua, lo que nosotros debemos hacer es multiplicar por el peso específico. En este caso, recuerden que desde 0 grados centígrados hasta 15 grados centígrados, nosotros tenemos un peso específico de 9.810. Entonces tendríamos lo siguiente. Este metro se va con este metro de aquí, nos quedaría newton sobre metro al cuadrado, ¿sí? Recordar que un kilogramo fuerza es igual a 9,81 newtons y un metro cuadrado es igual a 100 centímetros elevado al cuadrado. Y se obtiene un delta P de 0,9196 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Recuerden que en clases dictadas nosotros teníamos esta ecuación. Y esta ecuación, recordemos que el caudal debe ser ingresado en metro cubo hora, ¿sí? Y este delta P debe ser ingresado ¿en qué? En kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado o el kilopondio sobre centímetro cuadrado, que es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, lo que nos queda es despejar este K sub V, pero para poder despejar el K sub V, nosotros lo que debemos hacer es primero el caudal pasar a metro cubo hora. Entonces, nuestro caudal es de 0,090 metro cubo segundo. Y nosotros sabemos que una hora tiene 3.600 segundos. El caudal ha sido de 324 metro cubo hora. Lo único que hago es despejar el K sub V y me quedaría de la siguiente manera. K sub V, caudal sobre raíz de delta P, que sería 324 sobre la raíz de 0,9196. Y se obtiene un K sub V de 337,867. En este caso, nuestras unidades serán metro cubo hora sobre kilogramo fuerza centímetro cuadrado elevado a la 0,5. Entonces, ahora sí, lo único que nos queda es ingresar en nuestro ábaco nuestro K sub V. Y si ustedes recuerdan, en este caso, nuestro K sub V, tenemos el siguiente valor. Anotémosle. Nuestro K sub V es de 337,867, ¿verdad? Entonces, encontremos ese valor. ¿Sí? Tendríamos 300, 400 y 337 tendríamos aproximadamente aquí. Trazamos y chocamos con nuestra curva, en este caso de nuestra válvula. Buscamos nuestra intersección y tendríamos lo siguiente. ¿Estamos? Entonces, si nosotros verificamos,
tendríamos aproximadamente el 37% de apertura. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este enunciado? Primero, calcular nuestra pérdida en la válvula. Y una vez que hemos calculado nuestra pérdida en la válvula, hemos calculado el grado de apertura que debería tener esa válvula. ¿Sí? A continuación, nos pide lo siguiente. Apertura de la válvula que garantice una presión de 0 metros de columna de agua en el punto más crítico. Entonces, dibujemos nuestro tanque. Recuerden que nuestro tanque nos decía que llegaba a una altura, en este caso, de 94, y nos hemos dado cuenta que nuestro punto crítico ha sido justamente aquí, y para garantizar esa presión yo debo trazar mi línea de altura piezométrica, y justamente en ese punto yo debo garantizarle que por lo menos el manómetro me esté marcando 0 metros de columna de agua. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que nos va a tocar hacer? ¿Sí? Nuevamente, vamos a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1, que sería nuestra lámina de agua, y nuestro punto número 2, que en este caso sería nuestro punto crítico. ¿Sí? Y posteriormente nos vamos a tener que encontrar nuevamente la pérdida que está generando la válvula, ¿sí? Y voy a tener que encontrar en este caso H de la válvula, que como habíamos visto en el literal anterior, el H de la válvula nos saldría en este caso aproximadamente ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con algo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces apliquemos la ecuación de Bernoulli entre el punto número 1 y el punto número 2. ¿Sí? Justamente lo mismo, presión, velocidad cota, más pérdidas por longitud de tubería, pérdidas en este caso por accesorios. Podemos darnos cuenta lo siguiente, ¿sí? Que nos quedaría presión chao, ¿verdad? Velocidad chao, presión chao, velocidad chao, ¿sí? Y tendríamos esto. Cota en el punto 1 es igual a cota en el punto 2 más pérdidas por longitud de tubería, y recuerden que en este caso igualmente del punto número 1 al punto número 2 no estábamos considerando accesorios, y en este caso, porque hemos tachado este término de la presión en el punto 2, recuerden que aquí nos pedía que garanticemos una presión de 0. Entonces tendríamos 94 más 85 y más las pérdidas por longitud de tubería, tendríamos 94 es igual a 85, 8FL, Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. En este caso, despejo el caudal y obtenemos lo siguiente. 94 menos 85, 9, por pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta, sobre 8FL. Reemplazamos nuestros datos y obtenemos lo siguiente. 9 pi cuadrado, gravedad que es 9,81, el diámetro 400 milímetros, dividido para 8 el factor de fricción 0,015, por la longitud, recuerden que en este punto tendríamos la longitud, en este caso de 7000, ¿verdad? Y se obtiene un caudal de 0,103. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes pueden verificar, el momento en que garantizamos menos presión en ese punto crítico, pues podríamos estar pasando un mayor caudal, ¿sí? Y llegamos a la siguiente conclusión. Entonces, el caudal máximo que puede pasar por nuestra instalación para garantizar una presión de 0 metros de columna de agua en el punto crítico ha sido de 0,10 metros cubo segundo, ¿verdad? A continuación, nos tocaría calcular
Bernoulli entre 1 y el punto número 3, que sería a la salida de nuestra válvula, ¿verdad? Entonces, aplicamos Bernoulli, presión, velocidad cota, más las pérdidas, en este caso por longitud de tubería, ¿sí? Y más las pérdidas por accesorios, que en este caso ya vamos a tener la pérdida en la válvula, y tenemos lo siguiente. Este término se va, este término se va, este término se va porque es a la salida de nuestra válvula, presión atmosférica, pérdidas por velocidad bastante bajas. Nos quedaría cota en la lámina de agua más, bueno, es igual a cota a la salida de nuestra válvula más pérdidas por longitud de tubería y más, en este caso, tendríamos la pérdida que debería involucrar nuestra válvula. Ingresemos nuestros valores y tendríamos cota 1, 94, cota en el punto 3, 75, más pérdidas por longitud de tubería, 8FLQ cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta, más la pérdida en la válvula. Ingresemos nuestros valores y tendríamos lo siguiente. 94 es igual a 75 más 8, factor de fricción 0,015, longitud total de la tubería, que sería 10.000, caudal máximo que estaría pasando, garantizando una presión de 0 metros de columna de agua en el punto más crítico, que sería 0,103 al cuadrado, sobre pi cuadrado, gravedad 0,4 a la quinta, más la pérdida en la válvula. Despejamos la pérdida en la válvula y tenemos lo siguiente. Como hemos comentado, este cálculo lo podemos realizar a través de la aplicación hidráulica GISAI, ¿sí? Y tendríamos 94 menos 75 menos 12,841 y nuestra pérdida en la válvula ha sido ¿de cuánto? De 6,159. Recuerden que el momento en que habíamos visto que debemos aplicar la ecuación entre 1 y 3, habíamos dicho que las pérdidas en la válvula estarían de 6 y un poquito más. Entonces han sido 6,159. ¿Sí? Y el momento en que hago mi gráfica, pues puedo comparar si estoy realizando bien mis cálculos. ¿Estamos? Nuevamente recordamos que la fórmula que nosotros utilizaremos es caudal es igual a K sub V, raíz de delta P. El caudal teníamos en metro cubo hora y el delta P teníamos en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado o kilopondio sobre centímetro cuadrado, que es lo mismo. Para obtener delta P, lo que debemos hacer es la pérdida en la válvula multiplicar por el peso específico y se obtiene el siguiente valor, que es de 0,6159. Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado o kilopondio sobre centímetro cuadrado. ¿Qué hacíamos a continuación? Sencillo, pasábamos el caudal, en este caso, a metro cubo hora y tenemos el valor de 370,8. Despejábamos, en este caso, el K sub V y tenemos un valor de K sub V igual a 472,48. En este caso, las unidades serían metro cubo hora sobre kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y esto elevado a la 0,5. ¿Qué hicimos anteriormente? Pues el momento en que nosotros encontrábamos el K sub V, íbamos a nuestra tablita de nuestra válvula y encontrábamos la apertura, en este caso, de esta válvula. ¿Sí? Entonces, vamos y verificamos nuestra apertura. ¿Qué tendríamos? Lo siguiente. Tendríamos K sub V, un valor de 472,48. Buscamos ese valor, ¿sí? En este caso tendríamos 400, 500, 400,
72 aproximadamente por aquí. ¿Sí? Y pues intersecábamos y nuestro valor teníamos justamente aquí. Que si nosotros observamos tendríamos 40, 50, 45, ¿verdad? Y justamente en este punto nosotros tendríamos una apertura aproximada, en este caso, ¿sí?, del 42%. Entonces, conclusiones, ¿sí? El caudal depende mucho de las presiones que yo debo garantizar en mis puntos críticos, llamémoslo así, y además yo debo entender que la válvula debe generar una pérdida para garantizar esas presiones en cada uno de esos puntos. Además, nosotros debemos entender que el momento en que calculemos nuestras pérdidas en la válvula, debemos verificar con qué ábaco estamos trabajando. Recuerden que teníamos tres formas. La primera, que era un coeficiente de flujo adimensional. La segunda, que era un coeficiente de flujo que tenía unidades. Y en este caso teníamos este coeficiente de flujo que es K sub V. ¿Estamos? Muchas gracias.